Bueno, el proyecto surge en el 2021 cuando empieza a tener mucho run run en los medios de Argentina, lo que era el final de la concesión de la hidrovía. Eh, entonces con Alejo veníamos trabajando en otro proyecto, que era un documental sobre el derrame más grande que hubo de petróleo en agua dulce en el mundo, ¿no? En el mundo. Ahí en Magdalena, y veníamos trabajando en ese proyecto, pero cuando empieza a surgir esto de la hidrovía, yo soy de San Pedro también, en Río Paraná, entonces nos enteramos nos pusimos un poco en tema sobre esto y yo le dije, Ale, vamos a encarar un poco para este lado. Y nada, Ale se copó al toque y enseguida hablamos con unos amigos que yo tengo de San Pedro que tenían un barco y decidimos hacer esta travesía, que la travesía originalmente era llegar hasta Brasil, ¿no? Salir desde Zárate, provincia de Buenos Aires, y recorrer río arriba todo el río Paraná, para poder ir entrevistando a distintas personas, gente del mundo académico. No, y las condiciones de producción en el momento salimos a filmar lo que podría llegar a haber sido un documental militante, digamos, un mediometraje de baja producción, y a medida que se iban corriendo los plazos que teníamos en cuenta, fuimos poniéndonos en contacto con cada vez más organizaciones sociales, ambientales, sindicales, que tenían el tema de los ríos, que tenían el tema de las cuencas y la defensa de las cuencas en mente, y nos fuimos poniendo en contacto con ellas, nos ayudaron a realizar el documental a lo largo de la producción, nos iban dando contactos, un montón de organizaciones de pescadores y isleros que están organizadas a lo largo de todo el litoral, y así también fue después como la forma de compartir el documental para nosotros. Fuimos distribuyendo el documental y compartiéndolo y proyectándolo con muchas de las organizaciones que no solamente hicieron posible el documental, sino que son las protagonistas al fin y al cabo del documental, de la historia del río Paraná y de la historia de la cuenca toda. Y algo también que nos parecía fundamental, porque nosotros, era navegar el río, navegar río arriba, no contar que el punto de vista sea desde el río, porque habíamos visto otras producciones también, que otras que contaban un poco el tema de hidrovía, pero siempre era tomado como desde la costa, desde el lado de la tierra. Y a nosotros nos parecía más interesante poder, estar viajando río arriba como punto de vista. Y también que así pudimos acceder a un montón de lugares que si no se ven desde el río y desde el canal central del río, un montón de lugares que están vedados. También por una razón política, de que no se pretende sacar el acceso a los ríos para que la gente cada vez menos los sienta propios y pueda defenderlos. Hemos intentado a lo largo de todo este último tiempo, compartiendo la película, que cada vez o cada instancia, cada lugar en el cual compartimos la película y la historia del río que nosotros pudimos contar, que fuera un espacio que pusiera en común la defensa del río y la importancia del río, ¿no? Como el punto de partida, que al fin y al cabo tienen la cultura, que tienen las historias, tienen los relatos, sobre cómo puede ser un punto de partida de hacia dónde, qué acciones posibles podemos tomar en defensa del agua y qué acciones posibles podemos tomar para proponer otras visiones en torno a nuestra relación con el agua y para construir otra política en torno a la defensa y a la gestión de nuestros bienes comunes en nuestra naturaleza. Al fin y al cabo, hoy en día, toda la tensión sobre el agua, digamos, lo que aparece en la disputa sobre el río Paraná, todavía no son guerras bélicas, pero tienen otras formas de enemistades, de antagonismos, de tensiones comerciales y de disputas sociales y políticas, y creemos en aguas para el pueblo, en ríos para el pueblo y en cuencas que le puedan dar bienestar no solamente a las personas que viven integradas a la cuenca, sino que también puedan sostener a los ríos y a las cuencas hacia un futuro, digamos, ¿no? Como la sostenibilidad ambiental es fundamental para poder pensar en ríos para las personas y ríos para nuestro país. En uno de los lugares, que fuimos a grabar también, Victoria, Entre Ríos, que también en la película se nombra que uno de los problemas que puede llegar a tener la ciudad es la falta de agua por el dragado que se hace sobre el río Paraná. El dragado en el canal central lo que hace es que los otros ríos y arroyos que dependen de ese río, todo el agua, y en contexto de bajante, todo el agua se va para el canal central por el dragado de la hidrovía, ¿no? Entonces en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, cuando fuimos a presentar la película, sucedió lo que decíamos en la película. Sucedió que la ciudad se estaba quedando sin agua por una bajante muy grande que tenía, se secó el humedal de Victoria. Entonces cuando fuimos a proyectar la película, en los debates que se arman después de la proyección, la verdad que el debate
surgió más que nada, estuvo traccionado más que nada con lo que estaba pasando en la localidad, en la comunidad. Y entonces ahí hubo distintas referentes de distintas organizaciones que se acercaron a la proyección y donde, bueno, hubo un intercambio muy interesante que se desprendió de la peli. Digo, la peli también es un puntapié para que también en cada territorio se pueda hablar de las conflictividades y los problemas que tienen también en cada región, en cada comunidad. Y siempre intentamos que nos esforzamos para que cada instancia de compartir la película también tenga ese espíritu, ¿no? Que podamos trascender la sensación que nos deja enfrentarnos a contextos tan macro, contextos tan catastróficos y contextos tan desesperantes, y poder traccionar hacia poder construir salidas, construir propuestas, también relevar de alguna manera las propuestas que ya viene habiendo en los lugares y ofrecer alternativas locales para problemas globales, digamos, ¿no? En Victoria fue uno de los casos, digamos, en que más grata sorpresa nos llevamos de lo que estaba sucediendo en respuesta de las organizaciones y lo que las comunidades tenían como respuesta a los problemas globales. Porque también lo que sucede a veces en los debates que surgen después es que a veces es un tema hidrovía y el río Paraná, es algo tan macro, ¿no? También cuando está involucrado multinacionales, Bolsa de Comercio de Rosario, donde también muchos espectadores pueden sentirse agobiados en cuanto a qué es lo concreto que se puede hacer. Por eso siempre lo que se intenta es tratar de ver cuáles son los problemas locales y lo que traen y aportan las organizaciones que están trabajando y activándose hace bastante en cada localidad, para ir más a lo micro. Por eso también decimos cada arroyito, cada arroyo, cada riacho, cada río, ¿no? Para llegar más a lo macro. Para nosotros era muy importante poder traer la película y poder escuchar también, más que nada, qué estaba sucediendo en torno a estos debates, a estas construcciones y a qué propuestas o salidas hay hoy en día en Montevideo y en Uruguay también, como parte de la misma cuenca, digamos. Al fin y al cabo compartimos cuenca, no solamente Argentina y Uruguay, sino que compartimos el acuífero guaraní con Paraguay y hasta San Pablo, digamos, los millones de personas que hay dependiendo del acuífero guaraní. Es fundamental también no solamente lo que compartimos, sino que la gestión alrededor de esa cuenca tiene que ser compartida. La visión de cuenca, esto mismo que decía Fran hace un rato, que cada arroyo, riacho importa, porque una pregunta que también nos atravesaba filmando la película era dónde empieza y dónde termina un río. Si es solamente en sus costas, si es en las napas, si es en los humedales, los ecosistemas de humedales que alimentan ese cuerpo de agua, ¿no? Y en ese sentido, lo que vimos que sucedía en Victoria también sucedió en Montevideo, en la capital del país, ni menos, digamos. Y cuán importante podía ser eso para sentar también el debate hacia otras salidas. Vemos también, y estamos muy gratos de encontrarnos con que hay un montón de organizaciones pensando en otras salidas posibles para el agua, en otras formas posibles de gestionar y de convivir con el agua, no solamente por una cuestión de que dependemos del agua en general, sino que todo el entramado productivo de la vida, las actividades que llevamos a cabo y las formas de nuestras sociedades dependen también del agua. Fue hermoso también lo que se dio después de la proyección, que lo hayan podido recibir también, con esta sensibilidad con la que también nos expresaron que también intentamos mostrar con la peli también. Y muy interesante también, la verdad que al menos en mi caso desconocía algunos debates y algunas luchas que se están dando acá en Montevideo, en Uruguay, y la verdad que estuvo muy interesante el intercambio que hubo después. Eso la verdad que sigue siendo lo que va sucediendo en cada proyección, que vamos aprendiendo también, y eso me parece que sigue siendo muy interesante, porque siempre decimos, el proyecto de la peli fue un granito de arena en un debate que nos excede, y la verdad que ir encontrándonos en cada proyección con todas estas luchas y estas organizaciones que están pensando qué hacer con nuestros ríos y demás, la verdad que es muy grato. Y también es una sorpresa muy hermosa y muy grata saber que hay un
festival de derechos humanos que integra el ambiente con una perspectiva de derechos, digamos, ¿no? Que entender que la dimensión ambiental hoy en día, en un contexto de crisis climática y de crisis ecológica, es más necesario que nunca que la interrelación entre lo social y lo ambiental esté cada vez más encima de la mesa y puesta en evidencia, porque hemos sido criados para pensarlas como cosas separadas y no solamente se mezclan cada vez más, sino que va a ser cada vez más fuerte las tensiones que haya en torno a los derechos y los beneficios que nos otorgan los ecosistemas. Por otro lado, también me es imposible no agregar que es un honor haber proyectado en la Cinemateca y haber sido parte del festival Tenemos que Ver. Y para mí también un enorme placer haber podido contar con proyectar la película con un montón de mi familia que venía. Me parece anecdótico, pero también muy hermoso. Cuando fuimos filmando la película le preguntábamos a todo el mundo ¿cuál es tu primer recuerdo del río? Y cuando nos hicimos la pregunta a nosotros mismos, mi primer recuerdo del río era cruzar el río Uruguay para venir a visitar la familia. O sea, mi primer recuerdo del río está absolutamente ligado a venir a Montevideo. Yo creo que es necesario refundar o de alguna manera no solamente volver a cuestionar, porque los límites que ha tenido la economía clásica y tradicional para fomentar la vida y para sostener la vida están puestos más que en evidencia, que nos han llevado a lugares de crisis absolutas a nivel planetario, a nivel regional, nacional y local. Necesitamos repensar y reconstruir alternativas para economías para la vida. En ese sentido, no solamente tenemos que pensar en economías monetarias y fiscales, sino pensar más en términos de presupuestos, de disponibilidad de materialidades, de disponibilidad de agua, que es lo que nos ha traído hoy acá, y pensar cómo vamos a hacer para poder redistribuir las cosas que permiten calidades de vida incluso básicas, ¿no? Como no solamente tener economías hacia el bienestar y para la vida, sino también construir otras formas de economía que permitan la sostenibilidad de la vida, incluso de nuestros compatriotas y de nuestros hermanos todo a lo largo del continente y del sur global.